8 de cada 10 hombres necesita ver este video y no lo sabía. Los síntomas derivados de la hiperplasia prostática benigna o agrandamiento prostático son uno de los principales problemas que aparecen con la edad, lo que altera la calidad de vida de millones de varones en todo el mundo. Pero, ¿cómo sé si tengo la próstata agrandada? Y lo más importante, ¿cómo reducir tu próstata? Los primeros síntomas que vamos a tener va a ser que el chorro de orina, en vez de tener fuerza y trayectoria, va a ser un chorro lento, fino y entrecortado. Y no solamente hay síntomas relacionados al chorro de orina, sino también a la calidad de vida. Tener que salir corriendo al baño, ir muchas veces a orinar, así como también orinar con sangre, son algunos de los síntomas que pueden presentar los pacientes con agrandamiento prostático. No solamente esto, sino que cuando esta entidad no se trata a tiempo, puede traer complicaciones graves como una retención de orina o incluso falla en los riñones. Para saber si una persona tiene un agrandamiento prostático, o mejor dicho, que sus síntomas son por un agrandamiento prostático, vamos a hacer en primer lugar un buen interrogatorio. En segundo, vamos a hacer un examen físico y estudios complementarios. Y según estos resultados, vamos a tener que optar por un tratamiento de toda la batería que vamos a tener disponible. Básicamente, esto es lo que vamos a tratar de charlar en el transcurso de este video. Y para poder empezar y entender bien todo, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué sucede todo esto? Como ya sabes, la próstata es una glándula de aproximadamente 20 centímetros cúbicos, o sea, del tamaño de una nuez. Esta se encuentra a la salida de la vejiga rodeando la uretra. La uretra es el tubo por el que va a circular la orina. A medida que pasan los años, especialmente a partir de los 40, 50 años, la próstata va a empezar a crecer, en mayor o menor medida según los antecedentes y distintos factores que te voy a comentar enseguida. Ese crecimiento no solamente va a ser en volumen y en tamaño total, sino que también va a ocasionar un crecimiento hacia la uretra, comprimiendo esta estructura y provocando que inicialmente el chorro de orina pase a ser lento, fino, entrecortado o incluso que cueste comenzar a orinar o haya que hacer algún tipo de esfuerzo. Y estos síntomas van mucho más allá del volumen de la próstata. Es decir, que el tamaño de la próstata no tiene relación directa con los síntomas o con la alteración de la calidad de vida. Y para que lo entiendas mejor, vamos a verlo con dos casos clínicos. En primer lugar, tenemos el caso de Juan, un varón sano de 50 años que por importantes síntomas para orinar se realizó una ecografía. Juan tenía chorro lento, fino, entrecortado y esto alteraba notablemente su calidad de vida. En la ecografía que le hicieron a Juan encontraron una próstata de 35 centímetros cúbicos. A pesar de haber tomado tamsulosina durante varios meses, no notó grandes cambios y su calidad de vida cada vez era peor. Y por ese motivo Juan se sometió a una cirugía, en este caso fue una RTV próstata o resección transuretral. El segundo ejemplo es el de David, un varón diabético e hipertenso de 70 años. David realmente no tiene grandes síntomas, solo un chorro un poco más lento que hace un par de años, pero por un estudio de control se realiza una ecografía. Lo llamativo fue que en la ecografía el urólogo tratante encontró una próstata de 200 centímetros cúbicos, es decir, una próstata prácticamente 10 veces más grande de una próstata normal. Pero a pesar de ese tamaño y tras haber descartado otras enfermedades y complicaciones, David no tenía ningún tipo de complicación, solamente una próstata grande. Y por ese motivo solo le recomendaron algunas medidas generales y cambios de hábitos, que son los que te voy a recomendar también al final de este video. Con esto lo que quiero dejar en claro es que el volumen de la próstata no está directamente relacionado con el grado de obstrucción, así como tampoco está relacionado a la alteración de la calidad de vida. Cada paciente es único. Los síntomas por HPV afectan hasta el 80% de los varones. Aunque no existe una única causa, se ha encontrado asociación entre la hiperplasia prostática benigna y algunos otros factores que son los que te voy a detallar a continuación. En primer lugar, tenemos a la edad. Sabemos que es casi inexistente la presencia del HPV antes de los 35 años. Por otro lado, a los 90 años tenemos una prevalencia de casi el 90% de los varones. En segundo lugar, tenemos los antecedentes heredofamiliares. Esto no significa que si tu papá o tu tío tenía un problema de próstata, sí o sí vas a tener agrandamiento prostático. Pero es mucho más probable que cuando tenemos un antecedente familiar directo, como puede ser un padre con una hiperplasia prostática benigna, especialmente si ha tenido una cirugía antes de los 60 años, exista un importante componente familiar. Y en tercer lugar, tenemos algunos factores metabólicos y hormonales. La obesidad, el sedentarismo, así como las dietas ricas en comida chatarra y procesados, no solo favorecen la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, sino que también tienen algún grado de relación con el agrandamiento prostático. Y por ese mismo motivo, el HPV o hiperplasia prostática benigna se asocia muchas veces a un aumento en el riesgo cardiovascular de las personas que lo padecen. Estos factores producen distintos desequilibrios a nivel hormonal, especialmente entre la testosterona, la DHT y los estrógenos.
Este desbalance producido va a terminar provocando un aumento en el tamaño de la glándula con los síntomas que ya seguramente estás conociendo. Y a pesar de que existe una relación entre estos factores, no tenemos una recomendación específica para prevenir al 100% la aparición de la hiperplasia prostática benigna. Pero por supuesto que si vos haces actividad física, evitás fumar, evitás las comidas procesadas y tenés hábitos saludables en general, como así respetar la calidad del sueño, es menos probable no solo que tengas una hiperplasia prostática, sino también que mejores tu salud a nivel general. Porque al fin y al cabo, aunque este es un canal de urología, lo más importante es que tengamos buena salud, una salud integral. Y a esta altura del video, seguramente te estás preguntando cuáles son los síntomas del agrandamiento prostático. Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna los podemos dividir en tres. Vamos a tener síntomas de vaciado, síntomas de llenado y síntomas postmiccionales. Una vez que entendés este dibujito, es muy fácil entender por qué ocurren estos síntomas y poder identificar así la causa de los mismos. Inicialmente, a medida que la próstata va creciendo, como te dije varias veces ya, el chorro empieza a hacerse más fino, lento, entrecortado. Estos son los síntomas de vaciado, es decir, se encuentran cuando uno vacía la vejiga. Se comprime la uretra, el chorro sale más fino, más lento, más delgado. Ustedes piensen que esto es un cambio que es muy progresivo y transcurre con el correr de los años, por lo que inicialmente a veces no nos damos cuenta de que esto está pasando. De la misma forma, la vejiga, como es un músculo, empieza a contraerse con mayor fuerza. Al contraerse con mayor fuerza y ser un músculo, sus paredes empiezan a ponerse más fuertes, más gruesas. Ese aumento de fuerza justamente va a provocar que uno pueda conservar un chorro de orina. Pero por otro lado, esto produce un remodelado a nivel de la estructura de la vejiga que va a ocasionar focos de hiperactividad. Para que lo entiendas mejor, es como que a la vejiga le dan calambres. No es estrictamente lo mismo, pero para que vos lo puedas entender. Esos focos de hiperactividad son los responsables de que un varón que tiene un crecimiento prostático tenga que salir corriendo muchas veces al baño. Un ejemplo típico es cuando un varón llega a su casa, pone la llave en la puerta y esto rápidamente le da como una sensación de tener que salir corriendo al baño. Otro ejemplo típico son varones que se mojan las manos y dicen que le agarran unas ganas impresionantes de salir corriendo. Bueno, todos esos reflejos y esa hiperactividad está regulada por ese crecimiento y ese remodelado. Cuando esto sigue progresando y uno no lo controla, la vejiga, a pesar de ser un músculo que se pone más fuerte, empieza a fallar. Y cuando digo fallar es que no puede vaciar completamente la orina que tiene en su interior. Esta orina acumulada la llamamos residuo postmiccional y ese residuo postmiccional va a provocar dos cosas. Por un lado, una alteración en la calidad de vida y más síntomas miccionales, porque esa vejiga se va a llenar más rápido, lo que va a provocar ganas más rápidas de tener que ir al baño. Y esto es muy importante sobre todo a la noche, porque si mi vejiga no está completamente vacía, cuando yo me voy a dormir, se va a llenar mucho más rápido, voy a tener ganas mucho más rápido y me voy a tener que levantar más veces. En segundo lugar, el residuo postmiccional funciona también como un caldo de cultivo que favorece la aparición de infecciones urinarias. Y además, como piensen que esto es orina que queda sedimentada y permanece mucho tiempo, no solamente favorece la aparición de bacterias, sino también predispone a la aparición de piedras. Las piedras en la vejiga las llamamos litiasis vesical. Junto con los síntomas de vaciado y de llenado que ya te comentaba, aparecen también los síntomas postmiccionales. Uno de los más notables es el goteo postmiccional, sin duda algo de lo que la mayoría de los varones se queja, y es que cuando terminan de orinar persisten gotitas que siguen saliendo y mancha la ropa interior. Más adelante en este video te voy a enseñar una forma bastante práctica de disminuir este goteo. Hay que tener en cuenta también que esta próstata, al estar agrandada, se vuelve congestiva, lo cual puede favorecer el sangrado. Es decir, que una próstata agrandada es uno de los motivos de sangrado en la orina. No es el único y cuando tenemos sangre en la orina tenemos que investigar las causas. Pero ahora, ¿qué sucede si esta persona no se controla y no recibe ningún tratamiento? Bueno, el residuo postmiccional sigue aumentando y como aumenta el residuo postmiccional, por supuesto, aumenta la presión a nivel de la vejiga. Este aumento en la presión a nivel de la vejiga va a provocar bastantes complicaciones, entre ellas que la presión se redistribuya hacia arriba, es decir, hacia donde están los riñones. Me quedó medio chico el dibujo. Como la presión va a repercutir hacia arriba, los uréteres se dilatan, la vía urinaria se dilata y el riñón empieza a trabajar forzado, lo cual ocasiona una insuficiencia renal. Y como si esto fuera poco, tenemos otras complicaciones, como puede ser que la persona pase de orinar mal y tener un residuo elevado a directamente no poder orinar. Esto es lo que llamamos una retención urinaria. Hay muchos desencadenantes, algunos pueden ser incluso medicamentos de venta libre como los antigripales. Cuando ocurre una retención urinaria es importante entender de que es una urgencia y hay que ir a un servicio hospitalario para colocar una sonda.
cuando se coloca la sonda, podemos vaciar la vejiga. Y finalmente, hay veces que esta retención se produce a lo largo de mucho tiempo, es decir, que la vejiga empieza a hacerse muy débil, no se contrae bien y empieza a quedar acumulada la orina. Y en ocasiones la única molestia que estos varones refieren es que empiezan a perder gotitas. Cuando tenemos una retención de orina crónica, empieza a producirse un fenómeno que se llama incontinencia por rebosamiento. La vejiga está tan llena de orina que por algún momento su presión es tan alta que el esfínter no resiste y pierde gotitas. Y la persona consulta porque pierde gotitas. Y seguramente a esta altura del video estás entendiendo bastante por qué ocurren los síntomas que te comentaba. Pero espera, existen otras enfermedades que pueden provocar síntomas bastante similares y que tenemos que tener precaución, especialmente porque algunas de estas enfermedades pueden ser bastante graves. Y mientras vos me vas a dejar un comentario si todavía estás viendo este video, dame 3 segundos y acompáñame que me voy a hacer un café. Otras enfermedades que pueden ocasionar síntomas similares son las infecciones urinarias, las prostatitis, que son inflamaciones a nivel de la próstata. También vamos a tener las piedras a nivel del uréter, es decir, los cólicos renales pueden provocar síntomas similares. Y de la misma forma, tumores a nivel de la vejiga pueden ocasionar síntomas irritativos parecidos al del crecimiento prostático. Finalmente, el cáncer de próstata también puede ocasionar síntomas muy parecidos, aunque en el caso del cáncer de próstata no suelen ser síntomas iniciales, sino que es cuando la enfermedad está avanzada y comprime también la uretra. Finalmente, algunos medicamentos, por ejemplo los opiáceos o otro tipo de cuestiones, pueden ocasionar debilitamiento de la vejiga y síntomas similares. No nos olvidemos fundamentalmente de los antigripales y antialérgicos que pueden provocar retención urinaria en gente predispuesta. Así como problemas neurológicos, por ejemplo traumatismos que han afectado a nivel neurológico la vejiga. Una vez que tenemos sospecha y antes de ofrecer alguno de los tratamientos disponibles que te voy a explicar más adelante, tenemos que hacer un buen examen físico y estudios complementarios. Dentro del examen físico, una de las maniobras más importantes es el tacto rectal. Esto no solamente permite descartar un cáncer de próstata en muchas ocasiones, porque yo puedo tocar durezas, irregularidades o zonas sospechosas dentro de la próstata, sino que esta maniobra también es muy útil para poder medir el tamaño de la glándula. Obviamente tenemos la ecografía que me lo dicen con mayor exactitud, pero al ser tan sencillo hacer esta maniobra, la verdad que muchas veces nos quitamos la duda con el tacto rectal. Dentro de los estudios disponibles tenemos en primer lugar el antígeno prostático específico, también llamado PSA. Este es un estudio que medimos en sangre. El PSA es un marcador que utilizamos para la detección temprana del cáncer de próstata o el seguimiento de esta enfermedad. Y realmente cuando tenemos una hiperplasia prostática benigna, el antígeno prostático suele estar más elevado. Pero realmente el antígeno prostático no lo usamos para la hiperplasia, sino que lo que hacemos es descartar un cáncer de próstata antes de tratar esa hiperplasia. Y seguramente en estos momentos en los comentarios debe estar lleno de gente diciendo de que la van a operar de una hiperplasia y el antígeno es tanto, etcétera, etcétera. Pero recuerden, el antígeno es para descartar un cáncer, otra enfermedad, que no tiene relación directa. El segundo estudio que más utilizamos es la ecografía. Esta no solamente nos permite hacer una medición bastante acertada del volumen prostático, sino que también vemos otros órganos y posibles complicaciones. Entre ellas tenemos piedras en la vejiga, piedras en los riñones u otras enfermedades como pueden ser pólipos vesicales u uronefrosis. Y el tercer estudio que utilizamos, pero muchísimo en nuestro consultorio, es la uroflujometría. Este estudio es bastante simple y consta de orinar en un inodoro especial que está conectado a una computadora y así podemos objetivar y medir el flujo que tiene la orina de una persona en función del tiempo. Y aunque tenemos otros estudios disponibles, estos tres son los que más utilizamos. Una vez que hemos hecho estos estudios y tenemos nuestra sospecha diagnóstica ya, que es bastante importante, tenemos que pensar en un tratamiento. Lo primero que debemos hacer con una persona que tiene un agrandamiento prostático, y te diría que es lo más importante, son las medidas generales. En otras palabras, la educación. Primero y principal, hay que explicarle a la persona en qué consta su padecimiento, los síntomas y la evolución que puede tener. También vamos a establecer la frecuencia de los controles con el urólogo para así poder evitar que esto progrese y si progresa tratar de tratarlo a tiempo, valga la redundancia. Algo muy común que la gente piensa cuando tiene síntomas para orinar es que tiene un cáncer de próstata. Y a pesar de que el cáncer de próstata puede ocasionar este tipo de síntomas, la mayoría de las veces suele ser por una hiperplasia. Pero para poder decir eso, tenemos que hacer los estudios para descartar un cáncer. Una vez que hemos descartado un cáncer, es fundamental que tranquilicemos a nuestros pacientes comentándoles de que el riesgo de tener un cáncer de próstata es muy bajo si hemos hecho los estudios de forma correcta. Y una de las medidas más importantes que tenemos que tener en cuenta son los cambios en el estilo de vida.
Uno de los más importantes es moderar la ingesta hídrica. Con esto quiero decir que la persona trate de regular en qué momento del día toma líquidos. Un ejemplo sería un varón que se levanta muchas veces de noche para orinar y probablemente es recomendable que esta persona evite tomar líquidos antes de ir a la cama. Así como también cuando se levanta para ir a orinar, no vuelva a tomar líquido. Por supuesto, dejemos en claro que hay que tomar suficiente agua durante el día, pero evitarla en aquellos momentos que nos van a traer más síntomas, por ejemplo, a la noche. Otro ejemplo en el cual podemos controlar la ingesta de agua es cuando tenemos un evento. Por ejemplo, si vamos a salir un viaje grande, bueno, tratar de moderar en esas horas la cantidad de líquido que uno ingiere. Eso incluye no solamente agua, sino también infusiones, té, mates, café, frutas que tienen alto contenido de líquido, por ejemplo, los cítricos, gelatina, caldo, cazuelas, etcétera. En segundo lugar, vamos a evitar todos los irritantes. Entre ellos tenemos el café, el mate, tabaco, alcohol, picantes, ya que estas sustancias pueden tener un efecto irritativo en las vías urinarias, así como un efecto diurético, lo que va a provocar más volumen de orina y por consiguiente más frecuencia para ir al baño. Esto no aplica de la misma forma a todas las personas, sino que al menos lo que yo recomiendo a mis pacientes es que traten de evaluar ellos mismos qué es lo que se asocia a un empeoramiento de síntomas. Por ejemplo, tengo varones que toman muchísimo café durante el día y probablemente suspenden el café y mejoran sus síntomas. Así como tengo varones que pueden tomar café, mate, fumar o incluso comer muchos picantes y no notan cambios. Nuevamente, cada persona es única y tenemos que evaluarla de forma individual. Uno de los síntomas de los cuales la mayoría de los varones se queja es el goteo posmiccional. Esto de que se suben la ropa interior y siempre quedan unas gotitas que manchan. Entonces, tratar de orinar con paciencia, tomarse el tiempo y no solamente sacudir, sino que a veces es recomendable estirar, hacer una especie de ordeñe del miembro, sobre todo desde abajo, es decir, como desde detrás de la zona del escroto y luego hacer un ordeñe del pene. Eso va a vaciar esas últimas gotitas y si tenemos un poco de paciencia, esas gotitas no van a terminar en la ropa interior, sino en el baño. Un detalle que muchas veces se nos pasa de alto son los medicamentos que esa persona ya toma. Por ejemplo, si tiene hipertensión y toma algún tipo de diurético, bueno, probablemente podemos cambiar el horario de la ingesta de ese diurético para que no tenga que levantarse tantas veces de noche. Y para ayudar también a que no se levante tantas veces de noche, yo siempre recomiendo que la gente se acueste un ratito en su cama con los pies en alto, ponga una almohada o algo que lo sostenga, se quede charlando, leyendo o haciendo lo que suele hacer antes de dormir. Cuando le da sueño, levantarse, vaciar la vejiga para así volver a acostarse y de esa forma comenzar el sueño ya con la vejiga vacía. Con esto lo que hacemos es drenar todos los miembros inferiores del líquido que se ha ido acumulando en el transcurso del día. Por supuesto, aquellas personas que tengan estreñimiento deberían aumentar la cantidad de fibra y de agua en su dieta para no tener esta complicación que empeora los síntomas urinarios también. Y finalmente, algo que se nos pasa muchas veces por alto, hay que indagar sobre la calidad del sueño y favorecer una buena higiene del sueño. Un buen descanso es fundamental para la recuperación y para la calidad de vida. Evitar las pantallas, evitar hacer actividad física a últimas horas, evitar cafeína en las últimas horas también, tratar de tener alguna rutina como un baño de agua caliente y sobre todo favorecer un ambiente apropiado para dormir. Todo esto son algunas medidas para poder tener un mejor descanso. Y si tenés un buen descanso, probablemente tu calidad de vida también va a ser mejor. Estas medidas generales realmente funcionan en muchísimos varones, pero en ocasiones, y como siempre digo, tenemos que pasar a un siguiente escalón. Cuando pensamos en dar un medicamento, muchas veces surge la pregunta, ¿se puede utilizar algún medicamento natural? Si habrás visto alguno de mis otros videos, verás que la medicina occidental generalmente no recomienda o tiene poca evidencia para poder decir que esto funciona. Pero realmente creo que tiene gran potencial y estoy seguro que vos del otro lado de la pantalla conocés o has escuchado de algún tratamiento natural. Por eso, mientras me preparo este vaso de agua, me gustaría que me dejes en los comentarios si conoces algún medicamento natural para el tratamiento de los síntomas del agrandamiento prostático y especialmente si lo has tomado y has tenido alguna experiencia, porque próximamente voy a hacer un video al respecto y me interesa mucho tu opinión. Vos también anda a tomar un vasito de agua, te va a servir. Sin dudas, el tratamiento natural más estudiado para la hiperplasia prostática es la Serenoa repens. Esto viene de una planta que se llama zoopalmeto, que es un tipo de palmera, y tiene un efecto antiinflamatorio, además de regular y favorecer el equilibrio hormonal a nivel local. Nuevamente, no es que la evidencia sea una cosa importantísima, pero sabemos que en algunos varones puede funcionar. Se toman dosis de 160 a 320 miligramos por día. Dentro de los otros tratamientos que existen para
tratar de mejorar estos síntomas de la hiperplasia prostática benigna, tenemos a la quercetina, así como el pigium africano o ciruelo africano, que también tendría un efecto antiinflamatorio a nivel prostático. Sabemos también que la ortiga, así como el beta-citosterol, podría tener algún efecto a nivel prostático, y estoy seguro que en algún momento has escuchado sobre el epilobio, este nutracéutico que se usa muchísimo y que, bueno, podría tener algún efecto. También existe el licopeno, que es una sustancia derivada del tomate, así como las semillas de calabaza y el polen. Finalmente, hay quienes proponen también el uso de ácidos grasos omega 3, lo que también favorecería el equilibrio hormonal a nivel de la próstata. Sabemos sin duda que una de las opciones más utilizadas es el tratamiento farmacológico. Cuando tenemos un agrandamiento prostático tenemos varias opciones. Obviamente en la descripción vas a encontrar videos detallados de cada una de estas opciones. En primer lugar, el héroe en este lío, que es la tamsulosina. La tamsulosina pertenece a un grupo de fármacos llamado alfa-1 bloqueantes, como también la silodosina y la terazosina. Tanto la silodosina, la tamsulosina y la silodosina producen una relajación a nivel del músculo del cuello de la vejiga. Relajan el músculo a nivel de la salida de la vejiga, lo que amplía el canal. De esta forma, o sea, no es que achiquen la glándula, pero provocan un aumento en el flujo. Este aumento puede notarse a partir de los 5 o 7 días de empezar a consumir la medicación. En segundo lugar, vamos a tener a los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa. En este caso vamos a tener, por ejemplo, el dutasteride y el finasteride. El dutasteride y el finasteride tienen como función principal inhibir a esta enzima, que va a provocar que la testosterona no se convierta en DHT, que es la función activa y es una de las hormonas más involucradas en el crecimiento de esta glándula, por lo que al inhibir esta conversión, la glándula va a tender a reducir su tamaño. Se sabe que el finasteride y el dutasteride tienen una reducción en la tasa de cirugía, así como de progreso de enfermedad, pero la realidad es que por los efectos adversos y por las muchas veces cuando ponemos en la balanza comparado con cirugía y otras cuestiones, no solemos utilizarlo tanto o se utilizan en casos muy seleccionados. Recordad que la tamsulosina puede provocar eyaculación retrógrada, así como mareos y caídas. Y en el caso del dutasteride y el finasteride, los principales efectos adversos tienen que ver con la esfera sexual, disminución del deseo o disfunción eréctil. Después tenemos fármacos como puede ser el tadalafilo de 5 miligramos. El tadalafilo de 5 miligramos, que utilizamos también cuando hay una disfunción eréctil, mejora los síntomas de la hiperplasia prostática benigna. Quizás no causa una desobstrucción tan importante como si una cirugía o como la tamsulosina, pero puede mejorar síntomas leves o incluso moderados y es muy útil sobre todo en pacientes que tienen disfunción eréctil asociada. Finalmente, vamos a tener fármacos que van a regular la función de la vejiga. Por ejemplo, tenemos fármacos antimuscarínicos que se llaman o agonistas beta. Ejemplos son la solifenacina, la darifenacina y en el caso de los beta agonistas tenemos el mirabegron. Todos estos fármacos van a provocar que la vejiga esté más relajada, evitando así los síntomas principalmente de urgencia. La persona puede aguantar un poquito más, no tiene que salir corriendo, etc. Y algo a tener en cuenta es que existen combinaciones de estos fármacos que las vamos a aplicar según cada caso en particular. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa si una persona toma medicamentos y aún así se altera su calidad de vida o tiene complicaciones como piedras en la vejiga, uronefrosis o una retención de orina? Por supuesto, el siguiente escalón es la cirugía. La cirugía también la podemos indicar cuando la persona no quiere tomar medicamentos o cuando, a pesar de tomar medicación y andar bien, sabemos que la cirugía le puede dar un beneficio mayor. Tengo un video completo al respecto que está buenísimo y estoy seguro que lo has visto. Cuando tenemos un agrandamiento prostático no podemos hacer cualquier tipo de cirugía, sino que hacemos lo que denominamos cirugía desobstructiva. El concepto de la cirugía en estos casos es reducir el volumen de la próstata. Es decir, no quitamos toda la glándula como si lo hacemos cuando hay un cáncer de próstata, sino que quitamos la porción agrandada, lo que llamamos adenoma. Imaginémonos a la próstata como si fuera una naranja en la cual vamos a quitarle la pulpa dejando la cáscara. Dicho de otra forma, imagínense esto, recién esto estaba obstruido por el adenoma y después de una cirugía esto queda desobstruido. Por supuesto que las cirugías no son inocuas, tienen sus riesgos y es importante que la persona que lo hace esté experimentada en esta técnica. Y por supuesto hay muchas técnicas. En primer lugar, esta desobstrucción se puede hacer por vía convencional. Vía convencional se hace una incisión en la piel y con el dedo se puede hacer otra incisión en la vejiga o a nivel de la próstata para poder sacar estos adenomas y dejar así la porción de la cápsula. Por supuesto, esto tiene más riesgo de sangrado, de infección, dolor, internación, etc. Pero el resultado de la desobstrucción es bueno. Para poder solventar los problemas de tener una cirugía convencional, empezaron a utilizarse técnicas endoscópicas, siendo la primera de ellas, o una de las más conocidas, la RTU o resección transuretral.
En la RTU uno ingresa con un instrumento a través de la uretra y se van retirando pequeños fragmentos y pedacitos, es decir, desde adentro yo voy ampliando este canal para que quede lo más grande posible. También es una técnica bastante confiable, existen dos tipos de instrumental que no vienen al caso hoy, de hecho tengo un video específico de eso, pero bueno, está disponible, es relativamente económico y para próstatas chicas o medianas anda bien. Por supuesto que la gran vedette en esto es la OLEP o enucleación de próstata con láser Holming, en la cual a través de la uretra vamos a realizar una enucleación completa de esta glándula, sacando los adenomas y enviándolos hacia adentro de la vejiga. Posteriormente, en el mismo acto quirúrgico, se van a extraer con un instrumental especial también a través de la uretra. Con esta técnica se disminuyen las probabilidades de tener complicaciones como puede ser un sangrado, a su vez que en general no requiere internación o requiere un día como mucho si todo anda bien. La contra de esta última técnica es que requiere una curva de aprendizaje mucho más compleja que otras técnicas que son más fáciles de aprender. Y además de las cirugías obstructivas que ya te comenté recién, hay otros procedimientos, como puede ser el resum, en el cual se utiliza vapor de agua a altísima presión a nivel de la próstata para reducir el tamaño. Esta técnica realmente no produce una gran desobstrucción, pero tiene una ventaja que es por lo cual se utiliza, que es que la probabilidad de eyaculación retrógrada comparada con otras técnicas es mucho más baja. También existe la embolización, en la cual se obstruyen y se obliteran las arterias que van a la próstata para de esa forma reducir el tamaño. Esto puede ser útil en algunos casos, por ejemplo, en personas que tienen riesgo quirúrgico elevado y que tienen una sonda colocada. También podemos destacar técnicas como puede ser el láser verde y vaporización, pero realmente yo mucho no las recomiendo porque en la vaporización se pierde mucho tejido y no se manda a estudio patológico. Recordemos que hasta en un 10% de las piezas que se estudian después de una cirugía podemos tener un hallazgo incidental de cáncer de próstata, a pesar de que se haya estudiado y no había probabilidad, porque en medicina esto es así, es todo probabilidad. Y como te expliqué en mi video de cirugía de próstata, recordá que no todo es cirugía, pero tampoco hay que tenerle miedo. Cuando hace falta, hace falta. Y no hay que esperar a que esto sea una complicación masiva para poder hacer una cirugía, sino hay que operar en el momento justo. Claramente te he explicado un montón de cosas y podés estar hasta un poco confundido o confundida a este momento del video. Pero hay algo fundamental que quiero dejarte en claro. Una de las herramientas más importantes que tenemos nosotros los profesionales de la salud es el criterio. Nuevamente, si lo que yo tengo en la mano es un martillo, todo lo que se me cruce va a ser un clavo. Con esto quiero decir, cada paciente es único y debemos utilizar todas las herramientas diagnósticas y todas las herramientas terapéuticas que tenemos disponibles para tratar de que esa persona llegue a su mejor estado de salud posible. Con esto quiero decir, no toda persona se tiene que operar y no toda persona se va a mejorar simplemente por tomar un té de hierbas. Entonces, consensuar siempre el mejor tratamiento para ese paciente. Y por supuesto, si has llegado a esta parte, te invito a ver alguno de los otros videos que tengo sobre cirugía prostática y sobre tratamientos de la próstata. Y si ya los viste, este otro te va a servir un montón. Te agradezco por haberte quedado hasta el final. Para mí es sumamente gratificante hacer este tipo de contenidos. Te invito a suscribirte, compartir el video y si llegaste hasta este final, te mando un abrazo.